Bien, muchachos, buenos días para los estudiantes del grado 11 que están conectados. Hoy estamos a 30 de septiembre, son las 7:34 de la mañana y pues vamos a tener nuestra segunda clase de filosofía de este periodo. ¿Listo? Entonces, chicos, habían dos compañeros que tenían voluntariamente una asignación de dos temas que de una u otra manera vamos a tener que aclarar aquí para poder continuar y entender mucho mejor con la temática. ¿Listo? El primero de ellos lo tenía Duban, que es la explicación de lo que es capitalismo. Y el segundo del tema lo tiene Just Cady, que es el tema de Marx. ¿Listo? Nos va a dar algún concepto. Bueno, vamos a ver cómo lo va a desarrollar. ¿Listo? Cuando nosotros chicos hablamos de la filosofía de Marx, estamos hablando de un filósofo que es abordado desde múltiples perspectivas, ¿sí? Y es que la filosofía que él desarrolla es una filosofía que podríamos entenderlo desde un aspecto de la política, de la filosofía, de la historia o de la economía. ¿Listo? O sea, desde cualquiera de esas vertientes nosotros podríamos entender y aplicar el concepto que él establece. ¿Listo? Marx es un filósofo que es muy importante para entender el mundo contemporáneo. Digamos que así como Descartes es importante para entender lo que fue la transición del concepto al concepto de hombre, de lo que entendemos hoy como humano, pues digamos que hubo otros autores que fueron muy importantes para la ciencia, ¿sí? Como fue por ejemplo Augusto Comte, cuando plantea que la ciencia debe ser el motor del progreso de la humanidad. Pues Marx, digamos de una u otra forma, establece un punto de vista que es crucial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento de Marx logra dividir. Y digamos que hoy en día Colombia es un claro ejemplo de lo que es la influencia del pensamiento marxista, ¿sí? Digamos que de hecho todos los países se han visto afectados por la puesta en práctica de lo que este señor dijo. Y es que nosotros debemos haber escuchado, yo creo que sí, ustedes ya tienen, digamos, la edad para recordar que cuando estábamos en campaña presidencial, en la anterior, no en esta que ya arrancó, eh, pues bueno, en esta también se va a ver y van a escuchar el discurso de la señora María Fernanda Cabal y su combo para descalificar y decir con el cuento del comunismo, ¿no? Hemos escuchado por ahí que el comunismo, que nos vamos a volver como Venezuela, que el socialismo no sirve, que todo lo quieren regalado, que mamertos, todo ese discurso de una u otra manera es el discurso que se genera en torno a un pensamiento. Y es un pensamiento fundado muchas veces en el postulado de Marx. ¿Listo? Pero entonces antes de entrar ya con más detenimiento en esto, y voy a hacer hoy la lectura de un trabajo de uno de ustedes, porque es un trabajo que no creo que lo haya hecho con la intención de aclarar ese concepto, pero quien lo escribió pues lo desarrolla de una manera muy clara. ¿Listo? Entonces voy a tomar ese trabajo para una explicación de la clase. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, ¿quién de los dos arranca? Duan, documento capitalismo. Ya me llegaron dos correos acá. Tengo primero el de Yuskadi, llegó hace 2 minutos, y el de Duan hace 1 minuto. ¿Listo? Entonces, ¿quién arranca, chicos? Escojan ahí. O escojo yo. Profe, si quiere empiezo yo. Listo. ¿Qué necesita? Que comparta el documento que usted envió. Listo, entonces voy a compartir. Permítanme, lo abro primero. Mm, presentación. Bueno, permítame, cambio acá.
Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Así, Just KD, porque usted lo manda directamente. Vamos a habilitar acá. Listo, señorita. Listo, profe, gracias. Tengo que encender mi cámara, ¿cierto? Sí, sí, pues en ese momento estamos viendo acá, pero sí, cuando termine la... Sí, hágale. Listo. Bueno. Buenos días, mi nombre es Yuskedi Chacón y yo les vengo a exponer sobre Karl Marx. ¿Sí? Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Traveris, en la parte de Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres. Listo. Karl Marx fue considerado como el padre del socialismo científico, con sus teorías económicas, sociales, que forman una corriente de pensamientos que lleva su nombre, el cual se llama marxismo. Karl Marx también fue un pensador de origen alemán. Él fue el centro de acción de todas las fuerzas revolucionarias del mundo, dando extensiva esta competición filosófica al terreno de la historia. ¿Será que me puede pasar la otra diapositiva? Listo. Karl Marx decidió tener dos etapas. La primera, él hace un ejemplo o se pregunta de que un trabajador tiene que ir a trabajar a cumplir sus necesidades, pero al mismo tiempo sale del sí mismo, porque al estar totalmente en el trabajo ya no piensa en su interior, en su espíritu, sino solo en la necesidad de cumplir con el deber. También para Karl Marx, lo que el hombre es no puede determinarse a partir del espíritu ni de la idea, sino a partir del hombre mismo, de lo que este concepto, concretamente el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme. El hombre no es ser abstracto fuera del mundo, sino que el hombre es en el mundo. Esto es el estado de la sociedad, el estado y la sociedad. También nos dice una interpretación sobre el desarrollo de las obras de Marx, el cual se llama El Capital, proveniente del francés de Louis Althusser. Considera que los escritos de Marx se dividen en dos divertientes. Esta interpretación es relevante en la estética marxista, que era lo que les estaba explicando de las dos etapas. También Karl Marx creó el materialismo de la parte histórica, la teoría, las leyes que rigen un desarrollo y las leyes que rigen la lucha de las clases. Y listo, profe. ¿Listo? Muchas Bien. gracias aquí. Bien, bueno. Listo, hay varias cosas ahí, ¿vale? Y esto, chicos, cuando nosotros hagamos una presentación en diapositivas, eviten al máximo colocar más de 30 palabras, ¿listo? En la universidad a ustedes le van a exigir eso en todos los casos. Diapositivas no pueden tener más de 30 palabras. Ojalá tuvieran 5 o 6 palabras, fueran un concepto y listo, ¿vale?
porque pues digamos eso en una presentación, en una tesis, en una sustentación, en un trabajo, cualquier cosa que le toque hacer, pues le va a quedar muy recargado y sencillamente no se lo van a valer como tal. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, vamos aquí por partes, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de Marx, debemos tener en cuenta que estamos hablando como tal de un filósofo que, como les indiqué, desarrolla varios conceptos, ¿listo? Y es que Marx surge en un momento en el que, digamos, en Alemania había un filósofo también muy importante que se llama Hegel, ¿vale? No lo hemos visto y no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero Hegel desarrolla una serie de conceptos muy importantes que serán la base para poder entender a Marx. Primero de ellos es el concepto de espíritu, que usted nombra ahí en su discurso. Y cuando nosotros hablamos del espíritu, no estamos hablando como tal del Espíritu Santo, ni del espíritu que yo tengo, ni de que yo soy un ser espiritual, porque yo hago yoga, mantras, chakras, voy y hago ya. Bueno, ese tipo de cosas no tienen nada que ver, ¿vale? Para poder entender el concepto de espíritu, pues nosotros debemos entenderlo como la realización, ¿listo? El concepto no es fácil de entender porque Hegel es un filósofo muy ladrilludo. Es bastante complejo de entenderlo, si se quiere. Y no vamos a entrar aquí en detalles, pero vamos a entender que el espíritu en Hegel y de igual forma en Marx, pues es la realización del hombre, ¿listo? En general, no de forma individual. Y entonces Hegel establece que hay la historia, que es otro concepto que va a tomar Marx, la historia es dinámica, es decir, es la transformación del espíritu de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, y Hegel da el ejemplo como tal y dice en Siberia, que es la parte del norte de Rusia, ¿sí? Allá pegado al polo, pues él dice que allá no hay historia, porque la historia no es concebida como lo que a mí me pasa, sino como las transformaciones y los cambios que se ven en una sociedad. ¿Listo? Entonces, dentro de esa lógica, pues en Siberia, como nunca pasa nada, no ha habido ninguna transición ni nada de eso, pues sencillamente Hegel dice, no hay historia. En Colombia podríamos decir que la historia parece que no es dinámica, ¿cierto? Porque primero podemos ver el proceso, entonces estaban los indígenas aquí, llegan los españoles, hay una conquista, luego llegan los criollos, pelean contra los españoles, se crea lo que es la patria boba, y desde ahí para acá venimos igual. Y ese venir igual quiere decir entonces que no hay una dinámica, seguimos igual. Los pobres pobres, los ricos ricos, la gente dándose plomo, machete, bala, y ahí vamos, y así vamos a estar. Por tanto, no hay un cambio, ¿listo? No hay una transformación que busca, pues precisamente que la cuestión mejore. Entonces, la historia colombiana, desde este punto de vista, pues es una historia muy pobre, muy poco dinámica. Ese hecho de tomar ese concepto de historia es el que le permite a Marx establecer, y por eso el título y la actividad que tenían que hacer, que no todos entregaron. Entonces era precisamente el análisis que él hace. Entonces Marx coge y hace una lectura de la historia de la humanidad, ¿sí? Se dedica a estudiar historia y se da cuenta de que la historia a lo largo del tiempo presenta dos situaciones básicas. Por un lado hay una clase dominante, ¿sí? Si lo vemos siempre ha habido un gobierno, un poder que se establece, y por el otro encontramos entonces que hay una sociedad que es oprimida, ¿cierto? Entonces tenemos la clase alta que oprime y la clase baja que es oprimida, ¿listo? Y siempre todas las luchas se dan entre esos dos, ¿vale? Entre el que somete y el que es sometido. Y resulta que ninguno de los dos quiere aflojar, porque si el que somete suelta el poder, pues va a quedar abajo. Y si el otro lo gana, pues va a someter al que estaba arriba, ¿cierto? Entonces eso es una lucha de clases. Y Marx se da cuenta de que todo ese proceso es un proceso por la plata, es un proceso económico. ¿Listo? Entonces aquí hago un paréntesis y vamos a explicar un concepto que sin el cual no se entiende
la filosofía económica, principalmente de Marx, ¿listo? Y es el concepto de capitalismo. Entonces, amigo Duván, es su turno. Necesita también que comparta presentación, Duván. Sí, profe, hágame el favor. Listo, entonces permítame, vamos aquí. Compa, lo que pasa es que usted manda esto por dónde. ¿Usted lo manda al Wix? No aparece para descargar. Si quiere, Duván, mándelo nuevamente aquí al correo, ¿vale? Porque aquí no permite la descarga. Listo, vean. Ah, bueno, vamos a ver si ya lo descargó. No muestra aquí que se descargue. Listo, entonces vuélvalo y mándelo, ¿vale? Entonces, chicos, mientras Duván manda esto, cuando nosotros hablamos de la parte de esa lucha de clases, entonces debemos tener en cuenta que esa oposición, ¿sí?, entre quien tiene y quien no tiene se ha mantenido desde siempre, ¿vale? La humanidad, hay dos cosas que tiene prácticamente desde que se fundó, desde que se estableció como una sociedad. ¿Listo? Bien sea desde el punto de vista de la creación, si ustedes leen la Biblia, de una vez después de Adán y Eva llegan las clases sociales, ¿sí? Y si usted lo ve en un sentido evolutivo, pues siempre entonces hubo quien predominara, ¿cierto? En el proceso de la evolución, si nosotros vemos las primeras tribus y cómo se formaron, pues había alguien que lideraba y era el más fuerte, porque el más fuerte era el que no solo sometía a todo el mundo a totazos, sino era el que iba y cazaba. Entonces ese que llevaba la comida, pues era el más importante. ¿Listo? Y está el religioso y demás. Entonces siempre ha existido, primero, la prostitución, ¿vale? La humanidad siempre ha estado prostituida, siempre ha habido prostitutas y prostitutos o gigolos en la humanidad. Eso está comprobado históricamente. Y segundo, pues siempre han habido pobres. ¿Listo? Y si hay pobres es porque necesariamente hay ricos, ¿cierto? Entonces Marx se dio cuenta de que esa lucha, ese desequilibrio social tiene un factor importante y en común, ¿listo? Y es el trabajo, ¿listo? Ustedes que leen la Biblia cada rato se darán cuenta de que entonces Dios castiga al hombre con el trabajo, si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Y es que cuando Adán y Eva van y se comen allá el fruto prohibido, pues Dios le dice ahora: Eva, usted va a parir y va a sufrir. Y hombre, usted va a ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Listo? Entonces el trabajo es un castigo, si lo vemos así. Y Marx se dio cuenta de que quien trabaja, pues pierde de una u otra manera su propia esencia. ¿Y por qué? Y entonces aquí viene un concepto que por allá lo iré a preguntar en algún momento de una de las siguientes clases, y es el concepto de plusvalía. Cuando hablamos de plus, estamos hablando de más, y valía, más valor. ¿Listo? Pensemos lo siguiente, chicos. Aquí ustedes ya trabajan algunos. Yo sé que aquí hay algunos que trabajan, algunos estarán en este momento allá en su trabajo. ¿Qué hace usted para trabajar? ¿Sí? Alguien que esté trabajando y me diga qué le toca hacer. Hay 8, 9 conectados. De esos 9 sé que algunos trabajan. ¿Qué les toca hacer? O les... Pues a mí me toca atender a la gente. Listo. eh, ¿Qué más? Atiende gente. ¿Y para qué la atiende? La pregunta es obvia, pero tiene una intención. pues porque van a comprar Van las a comprar, necesidades del ¿cierto? día. ¿Y el negocio es suyo? Sí, ¿Ese negocio es suyo?
Es decir, No, 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 ¿cierto? ojalá para mí. Bueno, entonces fíjese que ahí ya vemos la esencia de lo que nos dice Marx. Y es que el tipo nos dice, vea, fíjese que usted tiene que hacer muchas cosas. Y estoy explicando el concepto de plusvalía. Usted tiene que levantarse, ¿cierto? Usted tiene que cumplir un horario. Entonces usted le dicen, bueno, a las 7 de la mañana tiene que estar acá. Por tanto, pues aquí en el pueblo es fácil porque usted vive ahí a una cuadra, 2 cuadras, 5 cuadras del lugar. Pero cuando usted tiene que desplazarse en una ciudad de 3 horas, como es el caso de Bogotá, pues entonces usted se levanta a las 4 de la mañana. Tiene que cumplir con todo lo que le toca, alistarse, arreglarse, desayunar. Va, sacrifica el sueño, el descanso, ¿cierto? Que son cosas fundamentales en la vida del ser humano. Llega a su trabajo, cumple unas funciones. ¿Listo? Entonces supongamos que en el caso de Yuskadi ella pues tiene que vender, ¿cierto? Entonces llega un cliente, le dice deme esto, usted va, le vende, alguien le dice tráigame esto, usted va y se lo lleva y usted cumple unas funciones, ¿cierto? Al final del día usted cierra el negocio, se va para su casa, llega a su casa, come, descansa, ve un poquito de televisión, por ahí ve que no sé qué novelas dan, El Escamoso, bueno, si se ven, tiene Netflix, véanse la serie del calamar, que es muy buena. ¿Listo? Llega, se acuesta a dormir y al otro día vuelve y arranca esa dinámica. ¿Listo? Ahí Marx está diciendo, fíjese que ahí implícitamente usted está cambiando su bienestar, su vida, por la riqueza, no suya, sino del otro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese señor, jefe de cada uno de ustedes, le paga a usted un sueldo. Le dice, su día laboral, no sé, yo no les voy a preguntar cuánto gana, pero digamos una cifra aquí redonda, su día laboral vale 10.000 pesos. ¿Listo? Porque ustedes son jóvenes, porque ustedes no tienen experiencia, porque ustedes no tienen títulos, porque ustedes están. ¿Listo? Todo eso hace que el sueldo suyo disminuya. Usted como necesita, porque usted de una u otra manera quien trabaja es porque necesita, yo no he conocido el primero que trabaje por gusto, usted necesita esa plata porque con esa plata usted paga el arriendo, alimenta, se compra lo que necesite, toallas higiénicas, cepillo de dientes, ropa, zapatos, todo lo que uno necesita diariamente, ¿cierto? Si usted no tuviera esos 10.000 pesos, no podría suplir esas necesidades. Por tanto, entonces usted dice, ¿qué hago yo? Voy y le trabajo a este señor, ¿cierto? Me paga 10.000 pesos, con esos 10.000 pesos yo suplo mis necesidades. No es que se haga usted rico ganándose un sueldo de 10.000 pesos. Entonces usted va, cambia todo su bienestar, cambia el sueño, cambia el tiempo de la familia, cambia el tiempo de estar estudiando, leyendo, durmiendo, viendo películas, bueno, lo que usted quiera, su tiempo, su vida, que es eso a la larga. ¿Listo? Usted se va con esa idea, pero el trabajo que usted hizo, el venderle a ese señor, ¿sí? Que es el dueño, para que él le pague a usted 10.000 pesos, necesariamente él tuvo que ganar más de 10.000 pesos. Digamos, su trabajo a ese señor le representó al día 100.000 pesos. ¿Listo? El señor descuenta de ahí todo lo que es la materia prima. Entonces el tipo dice, bueno, descontando el pago del arriendo del día, si es que paga el local, descontando el agua que se gastó, la luz, el insumo, bueno, la leche, lo que cada uno trabaje haciendo. Entonces dice ese señor, pues sencillo, de ese día de trabajo, que no lo trabajó él, ¿cierto? Lo trabajó en este caso Just Casey, pues ese señor le quedaron diariamente 60.000 pesos de ganancia. Le paga 10 a ella, le quedan 50.000 de ganancia. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá, chicos, o no? Preguntas. ¿Todo claro? Bueno, si vamos Sí, claro, señor. no hay problema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese señor se está beneficiando, primero, del trabajo de su empleada, porque el señor no está en la empresa. El señor puede estar allá en la casa durmiendo, ¿cierto? Segundo, se beneficia de la necesidad de su empleada, ¿vale? Si la empleada no tuviera necesidad, no trabajaba, pero como tiene necesidad, tiene que trabajar. ¿Listo? Entonces fíjese que ahí Marx dice, ese es el valor de más que tienen las cosas. Por ejemplo,
Yo compro un queso, ¿listo? El pagar yo los 5.000 pesos por una libra de queso, no estoy comprando solamente el producto, que es la libra de esa vaina blanca que yo me voy a comer y es hecha con leche. Estoy pagando ahí el trabajo de todos los empleados que hicieron, desde el man que ordeña la vaca hasta la señorita que me la vende ahí en la tienda. Pero además de eso estoy dándole la riqueza a un tipo que no está trabajando en el proceso, está fuera del proceso. ¿Y qué es lo único que él tiene? El capital, es decir, tiene la plata. O sea, el tipo está en la casa durmiendo sin hacer nada por el hecho de que tiene plata. ¿Y por qué tiene plata? Por el hecho de que tiene unos trabajadores que necesitan más que él y que no tienen ese presupuesto para iniciar un trabajo propio, un negocio propio, entonces tienen que irse a trabajarle a otro. Y lo mismo ocurría en la Edad Media con el tema del vasallaje, ¿sí? ¿Quién era el vasallo? Pues entonces en la Edad Media había un feudal que era el man que tenía la tierra y le decía, campesino, usted no tiene nada, vaya a trabajar allá en la tierra, yo le doy la tierra y usted viva allá, pero la ganancia es mía. ¿Listo? Usted simplemente tome este poquito para que coma y no se muera de hambre y viva bajo ese techo allá que le entre gotera y le entre el frío y todo lo que quiera, pero si no le sirve, váyase. ¿Y usted como pobre qué hace? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que Marx va a llamar la plusvalía, el valor de más que tienen los productos y en sí todo lo que se llegue a producir a través del trabajo del ser humano. ¿Listo? ¿Listo, Duan? Preguntas, dudas. Listo, profe, ya lo envié al Gmail. Gmail, no, pero actualizo aquí porque no veo que haya llegado nada. Listo, ahora sí, Duan. Entonces, pantalla. Bueno, yo no sé, ¿usted qué correo tiene? ¿Esto es suyo? Yo no sé, a mí me sale aquí. Usted lo manda por una plataforma que se llama Wix. Y el problema está en que yo no entiendo usted cómo hace. Bueno, aquí parece que sí está abriendo. Bueno, aquí ya abrió como que un PDF. Viene aquí así, mano. ¿Listo? Sí, así está. ¿Sí? Sí. Entonces vamos aquí a ver si se puede ampliar. ¿Listo? Profe, pues yo les voy a hablar sobre el capitalismo, pero no voy a aprender nada porque estoy como recién levantado. Me imagino. Se lo voy a explicar, es un tema muy interesante, entonces no es de aburrirse. Ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí. Listo, hágale. Listo. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico donde la producción se distinta a la venta con finalidad de obtener ganancias. El capitalismo es un sistema económico en el que las personas y las empresas intercambian bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen los precios. Tenemos lo que es las ventajas y desventajas del capitalismo. Las ventajas están en el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Se promueve la igualdad de las oportunidades. Otra es, se respeta la propiedad privada, se fomenta la innovación, y el capitalismo no solo está ligado a libertades individuales, sino también a aquellas de índole social. Y en las desventajas están lo que se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo, se suele dejar en segundo plano en el tema de la desigualdad, no se le suele dar prioridad en el tema del medio ambiente, no se prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población. Tenemos también los orígenes del capitalismo, que son 4. El primero es un sistema económico en el que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes. El segundo es el capitalismo como sistema económico, apareció hasta el siglo XIII.
en Europa. El tercero es, entre sus actores destaca Adam Smith. El cuarto es, el capitalismo defiende el sistema de precios y el mercado, el libre mercado. También tenemos lo que son las características del capitalismo, que son tres, que es la libertad económica individual, el objetivo, o sea, el afán de lucro, y los principios básicos, que es la propiedad privada. En excepciones está la solidaridad, actividades con objetivos de no lucro, bienes de interés general del Estado y rasgos feudales e incluso esclavistas. Esta es una pirámide capitalista que obviamente el capitalista acumula riqueza robando al pobre, ¿sí? Nosotros, ahí esto dice un rico, nosotros mandamos, nosotros te engañamos, nosotros te disparamos, nosotros te comemos por ti, nosotros comemos por ti, mientras tú mantienes este sistema con tu trabajo. Entonces los pobres trabajamos para para crear la riqueza de los ricos, asalariados del mundo. También nosotros disfrutamos la vida por ti, dicen los ricos. Propietarios de empresas, nosotros defendemos el sistema, este sistema, que son los militares, nosotros vencemos tu pobreza, que es la jerarquía religiosa, nosotros gobernamos por ti, que es la burguesía internacional, y nosotros fabricamos los dólares, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa es la división del capitalismo, que se divide en 5, que son el mercantismo, la economía mixta, corporativo, social de mercado y libre mercado. Otros rasgos del capitalismo serían los mercados, la explotación, ganancias y acumulación, despojo y robo, racismo y discriminación, represión, que se encarcela y mata, la propiedad privada y las mercancías. Las principales características del capitalismo son, esto es un tema un poco extenso, entonces lleva un poco de contenido extenso. Entonces, la propiedad privada de los medios de producción consiste en las tierras, fábricas, herramientas y demás sistemas productivos que pertenecen a capitales privados, no al Estado ni a las comunidades. Otro sería la libertad de mercado, que consiste en que cualquier persona tiene derecho a comprar o vender incluso su trabajo como servicio y a negociar el precio que le convenga. Otra sería la mano invisible del mercado, que consiste en que las acciones e intereses económicos individuales contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto y que el Estado debe intervenir por lo menos posible en el mercado. La libertad de empresa, que consiste en cualquier persona pueda iniciar un negocio siempre y cuando asuma los riesgos y obtener beneficios. Esto propicia la competencia y la mejora en la calidad de la producción y de los precios. El mercado, que es lo que consiste en un espacio donde donde se comercializan y negocian productos y servicios por la libre competencia, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Bueno, esta es una imagen del capitalismo, clase obrera. Tenemos lo que es el sistema capitalista, ventajas como promover el desarrollo de emprendimientos, permitir el respeto de los derechos individuales, generar mucha riqueza con la inversión de capital privado. Otra es acceder a la propiedad privada, fomentar la libertad de compra y venta de bienes y servicios, aumentar la capacidad de ahorro y de inversión. El sistema capitalista presenta desventajas como ignorar los costos consecuentes del sistema productivo, como la contaminación y el abuso de recursos naturales. Promover la igualdad de condiciones, pero no de oportunidades para ancianos o discapacitados. Limitar
limitar la diversidad y la innovación como consecuencia de la desigualdad social, aumentar la competencia por el dinero debido a que es el único motor de interés. Y la última sería inducir al monopolio en sistemas de gobiernos corruptos. Tenemos también lo que es lo de la Plusvalía. plusvalía del sistema capitalista, que es la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. El problema radica en que esta ganancia de la venta retorna al capitalista y no al trabajador que puso su mano de obra. ¿Qué es la burguesía? Que es el tema que primero que investigara. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el tema de lo de la burguesía, que es el término burguesía se utiliza en las ciencias sociales para designar a la clase media acomodada y a la clase media alta de la sociedad, que posee cierto capital cultural y financiero y es la clase social dominante en el sistema capitalista. La burguesía medieval y moderna. El término se usó inicialmente para denominar al grupo social formado por los habitantes de los burgos, las partes nuevas que surgían en las ciudades bajo-medievales de Europa occidental, caracterizados por no ser señores feudales ni siervos y no pertenecer ni a los estamentos privilegiados, nobleza y clero, ni al campesinado. Sus funciones socioeconómicas eran de mercaderes, artesanos o ejercientes de las denominadas profesiones liberales. También formaban parte del estamento de los laboratorios. Imagen de la burguesía. Bueno, ahí tiene usted la imagen de Luis XIV, se llama el señor que está ahí sentado. La revolución burguesa. La revolución burguesa es un concepto historiográfico que se desarrolla entre los siglos XVI y XIX. Siglo XVIII, amigo. Qué pena interrumpirlo, el siglo XVIII. XVIII y XIX. Hace referencia a un movimiento social con un importante componente burgués. Se considera que las revoluciones burguesas finalizaron con la revolución de 1917 en Rusia, donde ganó protagonismo la clase obrera. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bien. Muchas gracias. Y bueno. quería preguntar a ver si quedó claro el tema o tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? No, creo que quedó claro. Bueno, me gusta que les haya quedado claro porque va un punto sobre eso ahí en el trabajo. Bien, entonces, Duván, algunas cosas ahí, ojalá no se hubiera limitado tanto a leer, sino a explicar, ¿listo? Es necesario que, como personas que hagan una exposición, simplemente el material de apoyo que ustedes utilizan es eso, un material para apoyarse, de pronto para referirse con una palabra, un concepto, una definición, ¿listo? Hay mucho texto ahí y mucha lectura, pero bien, vale, creo que apunta a lo que es esencial, que eran, digamos, las características del capitalismo y de la burguesía, ¿listo? Entonces, chicos, volviendo aquí a retomar nuestro Marx, pues Marx se dio cuenta de eso. Y si se dan cuenta ustedes, cuando nosotros hablamos del capitalismo, estamos hablando del sistema económico que fue desarrollado por un economista llamado Adam Smith, reforzado por las ideas de John Locke, que vimos en el periodo pasado, y ustedes recordarán que Locke habla de que es un derecho casi inherente al ser humano tener la propiedad privada, ¿cierto? Y luego habrá un economista que se llama David Ricardo, que el tipo desarrolla todo lo que es la producción en masa, ¿sí? Cómo debe producirse como tal. Entonces, esos tres señores dan el sustento para que a través de la riqueza, que es lo único que tiene el dueño del negocio, ¿sí? Si hablábamos en el ejemplo que dimos hace un momento, pues el señor que les da trabajo a ustedes, pues el tipo es capitalista.
Y usted como tal, por el simplemente hecho de que trabaje y tenga para comprarse una moto, no es que ya sea capitalista. ¿Listo? Quien se asume como capitalista es porque tiene un capital, pero es una riqueza, no es cualquier 2 pesos ahí invertidos en un par de zapatos y ya. No, entonces Marx entiende esa problemática y él dice, bueno, la sociedad debe cambiarse. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Igualar la sociedad. No es quitarle al rico todo, ni darle todo al pobre, como la gente que desconoce el concepto de Marx dice que nos vamos a volver como Venezuela, porque esa no es la postura de Marx. La postura de Marx es decir, hay que igualar. Y una sociedad no puede estar extremadamente rica y otra extremadamente pobre, que son los que por su trabajo y su plusvalía, la plusvalía del producto que yo compro, pues ese sentido lo que hace es que yo voy a seguir siendo pobre. Usted ganándose 10.000, no sé, el mínimo está que como en 28.000 pesos diarios. Usted ganándose 28.000 pesos diarios no va a salir de pobre. Usted sencillamente con ese sueldo mínimo, que por algo se llama mínimo, es que usted va a suplir las necesidades básicas. Un sueldo de 1.000.000 de pesos, chicos, que es un sueldo normal en Colombia, y eso es de buena fe, no les va a alcanzar a ustedes sino para pagar una pieza en una ciudad. ¿Sí? Si usted sale del colegio y se va y dice, es que me voy para la ciudad a ganar plata, pues amigo, va a ganarse a sobrevivir. ¿Sí? Va a suplir las necesidades. De pronto un sueldo mínimo, una pieza ya le vale que 350.000 pesos, el transporte, lo que usted medianamente coma, y ahí se le fue 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Por tanto, el sistema capitalista está diseñado para que el pobre sea pobre, pero su trabajo, si usted se va a choferear un bus, ¿sí? Digamos que usted le dan allá en Bucaramanga una buseta para que maneje, pues el dueño del bus sí va a ganar plata. Porque le va a pagar a usted, dígase, 30.000 pesos diarios, que es más o menos lo que gana un chofer, y usted va y se gana eso. Pero su trabajo sí le produjo más riqueza al dueño. ¿Listo? Entonces, en Europa surge el concepto de burgués por allá para la época de Marx, y el burgués era aquel que tenía la plata. ¿Sí? Aquel que tiene plata. Luego, después de eso, viene la revolución industrial por allá en Inglaterra en 1815, y ahí es donde aparece el concepto de fábrica. Y para que una fábrica funcione necesita obreros. Y el obrero no puede ser ni muy inteligente ni muy rico. Porque si es muy inteligente no hace el trabajo por el poco dinero que le dan. Y si es rico es porque no necesita. Y si no necesita no está sometido a sus voluntades de jefe. Por tanto, el marxismo lo que propone es esa lucha de clases. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niños, niñas. El tema continúa, hoy no lo vamos a terminar porque pues vamos a entrar a hablar en la siguiente clase de lo que es ya la injerencia de la filosofía de Marx en el Estado. ¿Listo? Entonces ahí hablaremos ya de lo que es como tal el comunismo, vamos a hablar de lo que es la explotación de las clases trabajadoras, que básicamente es desde el punto de vista del capitalismo, ¿sí? Y bueno, entonces entraremos a definir aquí una serie de conceptos: qué es marxismo, qué es socialismo y qué es comunismo. ¿Listo? Y ya después terminaremos, digamos, con el tema y pasaremos al siguiente. ¿Vale? Preguntas, muchachos, muchachitas, queridos, queridas. Profe, todo claro. Bueno, ¿claro, Valentina? Señor. ¿Segura? Sí, porque Porque usted siempre dice que nunca le pregunto. Entonces, bueno. Listo, entonces chicos, si está todo claro, me alegro. Vamos a mirar qué es la actividad que tenemos que desarrollar esta semana. No me la van a entregar. Listo, entonces coloco aquí. Hoy estamos a 30 de septiembre. Listo, no entregar. No entregar aún. ¿Vale? Colocarla aquí en amarillo para que quede notorio. Entonces chicos, vamos a hacer la siguiente actividad. El primer punto dice: explique con sus palabras el texto que aparece en cursiva y dentro del recuadro. ¿Cuál? El que está aquí. Esto. ¿Listo? Ojo, no busquen en internet. ¿Sí? Yo no necesito que sepan googlear. Eso lo sabe un niño de 5 años.
necesito es que ustedes sean capaces de entender un texto, ¿vale? Entonces vamos a leer, ¿qué entienden ustedes? Y aquí habla de un concepto de enajenación que, bueno, no lo expliqué, lo voy a explicar acá. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de enajenación o alienación en el concepto de Marx, pues estamos hablando nosotros, no estoy compartiendo aquí la guía, no dicen estos muchachos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alienación, estamos hablando precisamente de algo así como la manipulación que tiene sobre su pensamiento, ¿cierto? O sea, usted lo hacen creer de que salir a trabajar es lo que es normal. Y muchas veces nosotros como profesores caemos en ese discurso. Y sus papás le van a decir, mijo, vaya estudie a la universidad, ingeniería, para que salga y tenga un buen trabajo, ¿cierto? O usted dice, no, es que yo quiero tener plata, entonces yo voy a estudiar cualquier cosa. O es que yo quiero tener plata, entonces voy a trabajar. O yo tengo plata, quiero tener plata para comprarme una casa, y entonces yo quiero salir a montar una empresa, ¿sí? De una u otra manera, ese es un pensamiento alienado o enajenado, ¿sí? Porque a usted le hacen creer que el trabajo, de una u otra manera, es el centro de su vida. Y resulta que esa vaina no es así, porque cuando usted sea viejo, y como yo que día le dije a una niña, que creo que no está conectada hoy en clase, le dije, señorita, usted va a tener que trabajar 50 años, ¿sí? Usted arranca a trabajar a los 17 años y cuando tenga 67 años y al paso que vamos, si es que corona pensión, va a tener que trabajar 50 años. ¿Listo? Cuando usted sea viejo o sea vieja, ya no le van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque usted sencillamente con 50 años no tiene la misma agilidad, ni el mismo conocimiento, ni la misma habilidad que tiene un chico de 18 años. ¿Cierto? Por tanto, usted las empresas le van a decir, no, mi viejo, nosotros lo llamamos. Deje la hoja de vida ahí, pero nosotros lo llamamos. ¿Listo? Y usted cree que de una u otra manera el centro de la vida es el trabajo y resulta que eso no es así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo les decía acerca de la plusvalía. La plusvalía es eso, que alguien se sacrifica, usted como empleado, usted como obrero, sacrifica toda su vida, deja de estar con su familia, deja de hacer deporte, deja de instruirse, de darse tiempo para usted, porque el trabajo lo consume, pero usted no sale de pobre con el trabajo. Entonces el trabajo, usted se levanta, va, trabaja, ¿cierto? Le pagan un sueldo, usted con ese sueldo va, paga el arriendo, compra los servicios, compra comida, ¿para qué? Para tener fuerzas, ¿para qué? Para ir a trabajar, ¿para qué? Para que le paguen un sueldo, ¿para qué? Y ahí se queda usted, ¿sí? Entonces, ese concepto de plusvalía, pues es un concepto muy, muy interesante, porque es el concepto que nos está diciendo a nosotros, toda la vida es un círculo, pero es un círculo en el cual usted no va a salir, ¿sí? Hoy en día, pues de una u otra manera, y el capitalismo nos ofrece, si bien es cierto que nos oprime y nos tiene comiendo de la que sabemos, pues nos ofrece una ventaja, ¿cierto? Hoy en día con la tecnología usted crea una aplicación y se tapa en billete en un año, ¿cierto? Usted, por ejemplo, el tipo este de Google, de Facebook, un man que tuvo una idea novedosa, la creó y hoy en día es uno de los manes más ricos del mundo, ¿sí? Es decir, es como si fuera un círculo donde estamos girando, pero de repente, ¡pah!, lo dispara y usted termina por allá siendo un capitalista adinerado y comprándose un jet privado como Maluma. Pero también está que el sistema capitalista lo gira y ¡pah!, lo puede disparar para abajo. Y usted en un mal negocio quedó en la calle, literalmente, ¿sí? Entonces fíjese que de una u otra forma la plusvalía es el consumo de la vida de una persona para hacer el trabajo para la riqueza de otra. ¿Listo? De otra. Por eso Marx criticaba el capitalismo. Y Marx dice, bueno, el capitalismo es negativo en la medida en que es la acumulación de riqueza, pero no es para todo el mundo. ¿Sí? El capitalismo no es para todo el mundo. El capitalismo lo que genera es desigualdades y mantiene esas desigualdades. Aquí en Colombia está claro. Fíjese quiénes nos gobiernan. Gente que tiene plata. ¿Y cómo hacen las leyes? En beneficio de la gente que tiene plata, ¿sí?
Por ejemplo, para ustedes, chicos que tienen apenas 17 años y están empezando a trabajar y les va a tocar llevar del bulto de aquí para toda la vida, ¿sí? La pensión, usted tiene que entrar a trabajar. Si mi amigo Dubán, por ejemplo, que estudia enfermería, entra a una empresa y empieza a pagar cotización, ¿cierto? Usted empieza a pagar para pensionarse. Resulta, amigo, que usted se va a pensionar por ahora hasta los 65 años. Y de aquí a allá que usted se pague, se va a pensionar probablemente con un mínimo, porque le estarán haciendo la cotización con un mínimo. Imagínese la cantidad de plata que le descuentan, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son parte del sistema capitalista, que cuando usted sea viejo, por lo menos se va a morir ganándose menos de un sueldo mínimo actual, ¿sí? Entonces son todas esas cosas, chicos, que es necesario que nosotros analicemos, ¿vale? Y eso va con el concepto de enajenación. Entonces, volviendo aquí a nuestra guía, pues vamos a mirar que el primer punto, me van a leer esto y me lo van a explicar, ¿listo? Es algo muy sencillo, si lo hacen con detenimiento, ¿no? No es solamente coger y leer ahí como si fueran cualquier cosa. Segundo punto dice, relacione la expresión de la caricatura del señor Burns con el concepto de trabajo de Marx. Lo encuentran ahí en la guía y aquí lo está explicando como tal. ¿Cuál es esto? Dice acá, la única realidad es la materia. Y el señor Burns dice, $1 a cambio de la felicidad eterna. Soy más feliz con el dólar. ¿Listo? Entonces fíjese, capitalismo 100% ahí. Responda a las siguientes preguntas de forma argumentada. ¿Qué es la alienación? Si no lo entienden, por favor, consulten o sea, busquen cómo entender. ¿Listo? No me den la definición de internet. B. ¿Cuál es la importancia del trabajo para la sociedad? Ustedes, chicos, ¿qué piensan del trabajo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? ¿Considera usted que es bien vista la gente que no trabaja? Ojo, gente que no trabaja no es sinónimo de vago. ¿Listo? Gente que no trabaja es gente que no trabaja. El vago es otra cosa. Pero bueno, queda ahí a su interpretación. ¿Quién trabaja más? Yo les pregunto, si trabaja un obrero que carga 6 horas bultos allá en Corabastos, ¿sí? ¿O quién trabaja más? Un matemático que está en una oficina, en un escritorio sentado desarrollando un ejercicio matemático durante 16 horas. ¿Listo? ¿Quién de los dos trabaja más? ¿Y por qué? Sexto, ¿en qué le gustaría trabajar a usted y por qué? O le gustaría, no en qué está trabajando ni qué va a trabajar, en qué le gustaría trabajar. ¿Vale? ¿Qué ventajas y desventajas tendría ese trabajo? ¿Cómo se relaciona eso con la felicidad? ¿Listo? Cuarto, relacione las siguientes caricaturas con el concepto de trabajo y de alienación de Marx en un escrito de por lo menos 10 renglones. Entonces tenemos aquí 3 caricaturas. ¿Listo? La primera, vemos aquí un señor cargando cartón con 2 niños cargando algo en unas bolsas ahí en un costal. ¿Listo? Vemos aquí 2 jóvenes, voy a ampliarlo acá, que pues vienen de la escuela. ¿Listo? Y el Señor les dice, ustedes tienen que estudiar mucho para que el día de mañana pasen de indigentes a pobres. ¿Listo? Fíjense que es una caricatura bastante cruel, pero ahí tenemos la intención. La segunda imagen está una señora dándole limosna a un hombre ahí, un limosnero. Y el Señor dice, créame señora, que estoy pensando en acogerme a la ley de quiebras. ¿Listo? Entonces el tipo está quebrado ahí. Y la tercera imagen, pues es esta. Dice aquí, hay 2 jóvenes, ¿listo? Y hay uno que dice, tiene Cuba, dice en su sombrero. Ojo, porque es muy importante entenderlo. Y el señor dice, el primero dice, el capitalismo es una porquería. Queremos socialismo. ¿Listo? Están en una marcha probablemente peleando contra el sistema. Y el otro el que está en Cuba, que está vuelto nada, dice, me van a disculpar, pero, es decir, tiene objeciones sobre lo que están pidiendo los muchachos. ¿Listo? Y los otros usted los ve bien vestidos y tal. Observen muy bien, sean detallistas con las imágenes, que ahí está la clave. ¿Listo? Y este quinto punto no está en la guía escrito, pero pues ahí viene, es un plus.
¿Listo? Este quinto punto lo van a hacer porque yo supongo que como todo quedó claro, entonces dice, haga un resumen de la explicación realizada por sus compañeros en clase. Entonces, todos van a hacer un resumen de lo que explicó Just Katie y de lo que explicó Duan. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Todo claro? Bueno, chicos, si todo queda claro, entonces yo les había dicho ayer que les comunicaba por el WhatsApp cuando nos encontrábamos para seguir explicando lo de castellano, ¿listo? Que es un tema que vi ayer que quedaron bastante perdidos, pero es una cuestión de práctica, ¿listo? Entonces, chicos, mañana yo tengo clase con ustedes, hoy no tengo registrado aquí, mañana nos vemos a las 12, ¿listo? Del día para poder eh, continuar aclarando dudas. ¿Listo? Lleven dudas, las preguntas que tengan, ejemplos, bueno. No esperen solamente que yo les bote la información porque pues puedo confundirlos más. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana, 12 del día, castellano, aclarando dudas, todo lo referente a lo que son las normas APA. ¿Vale, chicos? Si no es más, les deseo que tengan un feliz día, que la pasen bien, cumplan con sus trabajos, listo. Por ahí van a haber algunas citaciones de acudientes, probablemente en esta semana que viene, no, sino dentro de 2 semanas, listo. Hay que ver por ahí que hay algunos compromisos. ¿Es el trabajo 1? Señora, ¿Para cuándo es el trabajo 1? yo ya les expliqué eso. No estaba Ah, que atento. no, o sea que todavía no pone fecha. Exacto. Todavía no hay fecha. ¿Listo? Simplemente háganlo. Que no les pase las que les pasan a algunos, que son las personas más de malas del mundo. Siempre, siempre, siempre hay excusa para algo. ¿Listo? Entonces, chicos, dedíquenle el tiempo al estudio. Faltan 4 semanas para que ustedes sean o no sean bachilleres PROM 2021 del Colegio Integrado Las Mercedes. ¿Listo? Éxitos y que les vaya bien, muchachos. A estudiar. Bueno, profe, gracias.